Sean todos bienvenidos al episodio número 2 de Lealtad a la Tinta. En esta temporada que titulamos Me quiero tatuar y no sé qué hacer. Bienvenidos. Bueno, y hoy es un día muy especial porque tenemos a nuestro primer invitado. Ya en el episodio tenemos nuestro primer invitado. Nuestro primer invitado es el monstruo Emilio González. Un saludo, amigo. Emilio nos va a acompañar durante todo el capítulo de hoy. Entonces, el capítulo de hoy, el episodio de hoy de Lealtad a la Tinta Podcast se titula ¿Cómo definir el estilo de mi primer tatuaje? Viendo la parte anterior de cómo va la idea y cómo definir la idea, en esta parte vamos a tratar un poco más de acerca de cómo es la visual. Sin entrar mucho en los estilos propiamente, vamos a ver la visual, la parte gráfica, la parte de contenido en cuanto a la ilustración, a la línea, al punto, a la trama, que es cómo va a ser la valorización de las tonalidades del diseño, si va a llevar color, si va a llevar líneas, qué es lo que más te gusta a ti, cómo más se identifica el estilo que quieres decidir al momento de tatuarte, que coincida con tu idea y que vaya de la mano con lo que ya pensaste y con lo que ya definiste, para que así busques el tatuador más indicado de acuerdo al estilo y que él logre entender e interpretar tu idea de acuerdo al estilo que él desarrolle. Entonces, dentro de esta opción, también tenemos lo que es las zonas de dolor, qué zonas duelen más, qué zonas duelen menos. Las zonas correspondientes como para decidir tu primer tatuaje, si tienes una decisión ya tomada, llevarlo a cabo de acuerdo a que me va a doler mucho, dónde va el tatuaje, qué tan extraño puede hacerle a mi cuerpo, qué tan dañino puede ser en mi cuerpo, que es una de las principales incógnitas que siempre tomamos en cuenta al momento de tatuarnos, que es el tema de la piel, cómo se maneja en la piel, hasta dónde va, qué debe tener, cómo no debe hacerse. Bueno, entonces eso lo vamos a ir desarrollando a medida que vamos avanzando. Quédense con nosotros. Ok, ya que están con nosotros, es el momento propicio de suscribirte al canal. Por favor, comente, suscríbete aquí abajo, aquí, busca ahí. Ahí está, ajá, ahí me gusta, un poquito más para acá, ahí. Me gusta y suscribir, botoncito rojo, ese mismo es el botoncito. Es fácil. Y de paso es gratuito. Ya lo hiciste, mire, te llevaste algo gratuito, la suscripción al canal. Luego también si quieres seguir para saber más información acerca de los tatuajes, el estilo, curiosidades, sígueme por favor en el Instagram, @ricardo_piso_torcate, que tenemos aquí, siempre va a tener aquí para que se te vaya haciendo más familiar entonces. El episodio de hoy trata de cómo definir el estilo de mi primer tatuaje. Entonces vamos con las zonas de dolor y otra cosa interesante que juega un papel muy importante es dónde va, tanto corporalmente y qué significa para ti en el lugar que te lo vas a hacer. Tiene que ver un poco acerca del pudor, de la vergüenza, de la exposición. Es un tatuaje más personal, va en una zona menos vista, más visible, menos visible. Eso va conjuntamente aunado a la definición del concepto de por qué te vas a tatuar, el estilo y la complicación del diseño propiamente, porque va a variar el área donde te tatúes. Si el tatuaje es muy grande o el tatuaje tiene muchos más detalles, no se pueden hacer detalles tan reducidos en espacios tan pequeños. Si incrementas la complejidad del diseño en un espacio pequeño, eso complica la línea, el relleno, los detalles, la coloración, si es el caso de que tenga una coloración, o la degradación de los tonos de blanco, negro, grises, o si es una tonalidad. Entonces tienes que también tomarlo en cuenta mucho referente al tamaño. ¿Qué tamaño te lo vas a hacer y dónde es el lugar, tanto en la zona de dolor como la exposición que vas a tomar en el momento que te tatúes? Si es una zona que es mucho más visible, que es mucho más notoria, también tienes que prever que está mucho más expuesta a quien lo ve, a quien va dirigido, o cómo se puede manejar el primer tatuaje en cuanto al impacto, porque va a estar contigo toda la vida. Si decides tatuarte el antebrazo, la mano, como el primer tatuaje es un poco arriesgado de acuerdo al tamaño y la complejidad del diseño, ¿ok? Pero entonces en ese tipo de tatuajes que tienes que ver siempre,
trata de pensarlo muy bien para que no te vayas a aburrir, para que no se te vaya a hacer repetitivo, para que no se te vaya a hacer monótono. Se supone que si estás tomando esta decisión firme, conjuntamente con todas las opciones anteriores, ya en este punto tienes que estar claro que no hay vuelta atrás, que no te puedes arrepentir. Si llegase a pasar por esto, sabes que tenemos al 0800 láser que lo soluciona todo, pero esto acarrea unos gastos adicionales, acarrea una cierta exposición a la piel diferente, entonces no es necesario recurrir a esto cuando ya tienes una decisión clara y te defines bien a dónde vas, ¿ok? Entonces, en las zonas de dolor, ¿cómo se determina más o menos qué es el umbral del dolor como tal, ¿no? Que es la tolerancia a tener la capacidad de resistir una mayor exposición al dolor o que no aguantas tanto dolor, por lo tanto el tatuaje va a restringirse un poco y ahí vienen las partes de las sesiones de acuerdo a la capacidad de tu piel, de acuerdo a tu capacidad física y de acuerdo a la complejidad. Todo es una sumatoria de esos factores que van encajando como piezas para lograr obtener un buen diseño, para lograr obtener un buen desarrollo del tatuador y así él puede expresar al máximo parte de su técnica y de su conocimiento. Es muy importante tomar esto en cuenta. Entonces, definimos más o menos cómo con nuestro cuerpo reacciona al dolor. Entonces, el dolor es una señal de nuestro cuerpo que nuestro sistema nervioso nos avisa de cuando algo va bien o cuando no va bien. Y así, donde aparece, es ahí, perdón, donde aparece el umbral del dolor para definir la intensidad mínima del estímulo que despierta la sensación del dolor. Entonces, si tenemos mayor exposición al dolor, tenemos un umbral del dolor más alto. Si nuestra exposición al dolor es mínima, tenemos un umbral del dolor mínimo. Entonces tenemos que saber eso. Y eso lo descubrimos al momento de tatuarnos. Al menos que te hayas sometido a otro procedimiento, o hayas tenido algún tipo de accidente o alguna condición física que te haya hecho sentir hasta dónde puede llegar el umbral del dolor. No tiene nada que ver de las inyecciones. Muchas personas relacionan una inyección con que te duele un tatuaje y muchas personas que son bioanalistas, enfermeras, etcétera, juegan con una persona que está tatuada y tiene varios tatuajes y tiene pavor a la aguja, ¿no? Ha pasado muchas veces que muchos de nosotros conocemos a alguien, o yo como tatuador he conocido a personas que están muy tatuadas y hasta se desmayan cuando le sacan la sangre o pasan por ese dolor o por esa sensación. Yo creo que eso va unado a otra cosa que no tiene que ser precisamente el umbral del dolor en este caso como tal para un tatuaje. Entonces, bueno, son curiosidades que uno va conectando. Entonces, es que me saqué la sangre y ¿será que duele como esto? ¿Será que duele? No, el tatuaje duele como un tatuaje, simple. No hay alguna cosa que lo relacione. Puede ser que arde, puede ser que es como, hay algunas personas que lo describen como si fuese un choque eléctrico, como que si es de verdad una sensación que cada uno de nosotros experimenta de una forma distinta. No para todo el mundo tiene una regla que el dolor del tatuaje es así, así. No, muchas veces varía y muchas veces cada persona la toma positivo o negativo de acuerdo a la situación que esté viviendo, ¿ok? Entonces, tocando el tema del dolor, tocando el tema de qué zona, qué lugar y dónde poder tomar la decisión para hacerte tu primer tatuaje, para hacer un siguiente tatuaje, si ya pasaste por esta experiencia anterior, vamos a ver cómo hace el trabajo la máquina para perforar la piel, que es otra de las cosas. La máquina va a qué velocidad, cuántas veces entra en la piel. Eso es una de las mayores incógnitas de las personas, que cómo, a mí me han preguntado que cómo es el tatuaje, que cómo va, que si la aguja y cuánto entra la aguja, es una herida tal. El tatuaje es una herida controlada. Tú estás tomando la decisión de hacer una herida en tu cuerpo para que ésta tenga una forma, una coloración, un significado que es más interno, pero físicamente es una herida controlada. El cuerpo, propiamente, como sistema, no sabe qué es un tatuaje. Él entiende que es una herida y él manda todas las condiciones propicias para cerrar esa herida.
Y es donde entra tu trabajo. Si tú no lo hidratas, no lo cuidas, no lo sanas de la forma adecuada, el tatuaje puede afectar. El tatuaje te puede quedar de una forma u otra que no sea la mejor, la más correspondiente. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que el trabajo de la aguja, el trabajo del profesional por el cual tú te decidas tatuar, con el cual tú te decidas tatuarte, va a tomar mucho que ver en la calidad del resultado que tú estás esperando, ¿ok? Entonces, la aguja va en la máquina. Cuando el tatuaje es hecho con máquina, hay diferentes técnicas que más adelante vamos a ver, y vamos a ver la diferencia del tatuaje con máquina y el tatuaje hecho a mano. Más adelante vamos a ver eso. Entonces, la aguja montada en el sistema, sea de bobina o sea rotativa, hace un movimiento entre 50, 100, 150 hasta más, de acuerdo a la técnica, de acuerdo a la especialidad de la persona, quien maneja la máquina que hace la ejecución del tatuaje. Entonces, esta aguja entra en tu piel atravesando la epidermis y alojándose en la dermis, que es la segunda capa de la piel, donde ella se encapsula, y ahí están los nervios, ahí están los poros, ahí están todas las partes del sistema, el sistema nervioso propiamente de la piel. Entonces, por eso es donde se incrementa o se disminuye la intensidad del dolor de acuerdo al uso de la aguja al momento de tatuarte. Esa es una de las razones por las cuales te expones al dolor, porque la aguja perfora tu piel alojándose en la epidermis, en la dermis, que es la segunda capa de la piel, atravesando la epidermis, que es la capa más superficial, que si el tatuaje queda en la capa más superficial, él no tiene la pigmentación necesaria para aferrarse, para mantenerse, para quedarse mucho más tiempo. Es por eso que algunas veces aclara, pierde algún detalle cuando es muy superficial. Entonces, cuando llega a la hipodermis, que es la capa que viene después de la dermis, es donde están las complicaciones. Ahí se filtra, ahí puede hacer el queloide de acuerdo a la perforación y a la exposición del dolor en cuanto a la ejecución del tatuaje. Entonces hay que tomarlo muy en cuenta, de acuerdo a qué zona vamos a tatuarnos, qué cantidad, qué velocidad, qué profundidad puede más o menos utilizar el tatuador para lograr obtener el resultado necesario, para no retocarlo, para no pasar otra vez por el proceso. Muchas veces tiene que haber un retoque de acuerdo a la exposición del tatuaje. Muchas veces la cicatrización no te ayuda y tienes que retocar ciertas partes para que el tatuaje permanezca mucho más tiempo. No es así para todo el mundo, pero en algunos casos sucede. Y hay que preverlo. De esto, como profesionales, uno tiene que presentarle la posibilidad al cliente de que, de acuerdo a su responsabilidad, puede tener que regresar a retocar, puede tener. Entonces, de esa forma el cliente se va mucho más consciente. La persona tiene que estar mucho más consciente de qué se está haciendo y cómo este procedimiento afecta a su cuerpo, afecta a su piel, afecta a su sistema, el órgano de la piel. Entonces, la profundidad es de acuerdo al tipo de tatuaje que te vayas a hacer. O sea, si es un tatuaje de línea, si tiene relleno, si tiene sombra, si es en una degradación de una tonalidad, si tu tono de piel es más claro, si tu tono de piel es un poco más moreno. Entonces ahí va a variar un poco qué tanta profundidad necesita la aguja. Por lo general está encima de 1 milímetro hasta 3 milímetros, un poco antes de 3 milímetros, pero oscila en esa profundidad. De acuerdo a la experiencia de cada uno de los tatuadores, de acuerdo al resultado de cada tatuador ha tenido, él va a definir en qué lugar de tu cuerpo necesitaría tener un poco más de profundidad y en qué lugar no es necesario profundizar tanto, para no complicar la cicatrización y a su vez complicar el resultado del tatuaje. Ok, existe una tabla que pueden buscar en internet, yo se las dejo por aquí, pero entonces, ¿de qué va esta tabla? Esta tabla va acerca de las zonas del dolor para un tatuaje. Yo tomé alguna referencia de internet y lo comparé más o menos con mi experiencia en cuanto a la exposición de dolor a algunos clientes. Y de acuerdo al tiempo que tengo tatuando, más o menos coincide algunas cosas con esta tabla que les estoy informando.
Entonces, en la zona del rostro, en la zona del cuello, en la zona de las costillas, en la zona de la pelvis, la parte baja, las rodillas, los puños de las manos, el empeine del pie, la parte de la cápula en la parte de la espalda, y la parte interna de las piernas es una zona de un dolor intenso. No llega a ser tan intenso porque de esto viene un nivel superior que va en las tetillas, en la axila, en el pliegue de los brazos, en la parte de atrás de las rodillas, en el pliegue de la rodilla, que es una zona que realmente es muy dolorosa. Y existen ciertos otros lugares como el dolor más o menos moderado, que es la parte interna del brazo, que muchas personas le temen, y con razón, porque sí molesta, la parte interna de las piernas, sin llegar a la zona del aparato reproductor, tanto masculino como femenino. Esa zona es un poco más sensible. Entonces, la zona que es menos dolorosa, tanto molesta, pero es bastante de menos en comparación a las anteriores, es los antebrazos, la parte del brazo, los muslos, la parte externa de las piernas, que es por lo general donde nos exponemos a nuestros primeros tatuajes. Muchas personas se exponen al primer tatuaje como una prueba de que tanto me duele, como una prueba de que yo me quiero hacer algo más y quiero comenzar por algo simple para ir evolucionando en cuanto al dolor y la complejidad de mis ideas. Pero esto puede ser bueno y no tan bueno. En algunos casos, de acuerdo a tu idea conceptual, si tú tienes pensado tatuarte el brazo completo, ya desde antes de tatuarte la primera vez, tienes que ir pensando cómo encajar esas piezas. Si tú te quieres ir tatuando paulatinamente, te quieres ir tatuando experiencias, te quieres ir, como que le quieres ir agregando experiencias a tu cuerpo con tatuajes que van significando etapas de tu vida, bienvenido sea. Lo importante es definirlo. Mi consejo es tratar de definir hacia dónde vas. Tratar de definir para qué, cómo. Este diseño me gustó por tal razón o simplemente me gustó. Hazlo en un lugar de acuerdo a lo que el diseño como tal representa y te gustaría. Tenlo en cuenta que estas zonas es una referencia para que cuando vayas a comenzar comiences más tranquilo y así, si te quieres seguir tatuando, vayas aumentando la intensidad del dolor. Pero como hay intensidad del dolor, también hay un tema de exposición que no tiene que ver con el dolor, pero sí tiene que ver con algo más interno, que se puede referir como vergüenza, como pena, como en algunos casos pudor. Y también encontré un mapa del pudor que tomé de internet, donde este mapa más o menos refiere qué tanto vas a mostrar el diseño y el impacto que tiene, tanto interno como externo. ¿Ok? Interno o externo referente a qué. Interno o externo referente a ti, a tu posición ante el tatuaje. Si el diseño es un diseño de algo personal, es más interno. Si el diseño es algo decorativo o quieres expresar aquello que te pasó, aquella etapa, para superarla, para salir de ella, o simplemente por un fin decorativo, para exhibirlo, para mostrarlo, para sentirte bien contigo mismo, entonces toma la decisión por un lugar más arriesgado. Y en esta tabla, en este mapa, hay zonas que por supuesto quedan mucho más expuestas que otras y tienen que ver dónde va arraigado la finalidad del tatuaje. Eso es una cosa muy importante. Entonces, en el rostro, en las manos, es la zona por lo general que siempre está expuesta. Si no, que lo diga mi amigo Emilio. ¿Verdad, Emilio? Ok. Emilio lo sabe y Emilio tiene sus tatuajes en el rostro de hace muchos años. Entonces Emilio sabe qué es vivir con un tatuaje tan expuesto que hace parte de su identidad como tal. Entonces, en otros planos, en otros lugares donde es un tema un poco más interno, existe el tema del pudor. Entonces, ¿qué es esto? Es en realidad
un tema que va arraigado con la finalidad del por qué te estás tatuando. O sea, si te haces un tatuaje en las costillas, que es un lugar que menos se ve, tiene que ver algo más cercano al corazón, le das dando ese sentido. Si esa es tu opción y si eso es lo que tú estás buscando, entonces el mapa del pudor, como se puede denominar, es de acuerdo a la exposición, cómo lo vas mostrando. Entonces, en el pecho, que es por lo general el área donde está más cubierta, ya tiene un tono medio. En el pecho, en la parte de las rodillas hasta la pierna, tiene una parte como que medio se exhibe, ¿no? Cuando uno anda en bermuda, en un short, se puede exhibir el tatuaje y tú lo exhibes en el momento que tú quieres. Ese es el tatuaje. Y algunos tatuajes que son en las zonas privadas, que tienen más una connotación sexual o íntima, que tú lo muestras en confianza de tu pareja, con un propósito, con una determinada zona de confort, con una determinada condición, ¿no? Para mostrarse el tatuaje, para exhibirte de esa forma, probablemente tienes que tener un poco más de confianza o mucho más confianza con la persona que va a estar contigo, ¿no? Para mostrarle el tatuaje que tienes oculto. Entonces, el tatuaje también tiene que ver ese lugar donde te lo vas a hacer, tanto como el dolor, conjuntamente con la exposición. Entonces, para definir un poco más lo que va a llevar tu tatuaje, hacia dónde va la presencia que él va a tener. Antes de tocar los estilos, que eso lo vamos a dejar para un video futuro, definir los estilos como tal, tradicional, nueva escuela, dentro del nueva escuela hay una variedad, dentro del tradicional hay una variedad, dentro del blanco y negro hay una variedad y así sucesivamente. Existen varias ramas donde las tendencias gráficas, pictóricas, donde los movimientos artísticos han tomado parte y han desarrollado temas tanto académicos como no académicos para enriquecer el diseño del tatuaje. Entonces, tomando en cuenta la zona de dolor, tomando en cuenta que ya decidiste qué lugar tatuarte para sentirte cómodo, para poder así continuar el proceso, bien sea en una o dos sesiones o un tatuaje inicial, tenemos que tomar en cuenta la carga de información que este va a tener, bien sea líneas, puntos, tramas. Estas tramas, bien sea en líneas, sombra, textura, que vayan enriqueciendo el tatuaje de una forma artística y le dé el rostro que tú quieres, le dé la apariencia que tú estás buscando. Entonces, mientras más elaborado sea el tatuaje, más exposición al dolor vas a tener y más exposición al público también vas a tener. Entonces son cosas que van tomadas de la mano una con la otra, ¿ok? Entonces, de este punto tenemos que tomar en cuenta cómo poder llevar a cabo este diseño, cómo poder llevar a cabo esta idea, cómo poder materializar ese concepto que tengo en mi mente, llevarlo a un rostro, llevarlo a la piel y que este diseño en mi piel tenga las características que yo deseo. Muchas veces nosotros como tatuadores tenemos clientes que nos traen un diseño ya listo, hecho de alguien más, que se ve muy bien, pero entonces la tonalidad de la piel de la persona es distinta al cliente que nos está llegando con las referencias. Yo quiero esto tal cual. Es nuestro trabajo y es nuestro deber orientar a la persona para que tome su decisión en base a ella. Podemos tomar referencias, sí, porque existen muchas referencias de tatuajes ya hechos que realmente nos permiten y nos ayudan a tener una referencia de a dónde queremos llegar, de desarrollar una técnica u otra, poder llegar a pulir más la sombra, hacer un color más intenso, trabajar con líneas, con puntos. Y para llegar a esta definición es de acuerdo a la capacidad artística de cada tatuador. Entonces, existen ciertos tatuajes que tienen un nivel de complejidad que poco a poco vamos a ir conociendo y vamos a ir desarrollando, pero desde lo básico vamos a ir tomándolo en cuenta porque son conceptos que vamos a ir utilizando en determinadas partes, en determinados sectores. ¿Ok? Eso lo dejamos para un próximo video donde nos vamos a referir al tatuador. En este momento, mi idea principal es referirme a ti como cliente, a ti como persona, que conjuntamente ayudas en el 50% de la ejecución del tatuaje. Muchas veces la idea del cliente va de un lado y la idea artística del tatuador va de otro. Lo importante es converger en el mismo punto. Recuerden que tanto el cliente como el tatuador
tienen la misma finalidad, la finalidad es el diseño. Entonces lleguemos a un punto de negociación medio donde tú como cliente y yo como tatuador podamos hablar el mismo idioma y llegamos a un acuerdo que nos beneficie a ambos, a ti como persona que lleva el tatuaje y a mí como tatuador que exhibe lo que yo puedo hacer artísticamente en tu cuerpo. Recuerda que tú eres un lienzo andante, tú eres mi mejor propaganda, es una buena referencia, no una mala referencia de un tatuaje. Si el tatuaje no llegó a cubrir las expectativas, habla con el tatuador. Yo te aseguro que probablemente él va a tomar las condiciones necesarias para poder llevarlo a cabo, para retocarlo, para definir contigo, para asumir la responsabilidad. Hacer un tatuaje en una persona es un compromiso. Es un compromiso que realmente tenemos que asumir como tatuadores con mucha responsabilidad, con mucha conciencia, porque es una persona que está depositando la confianza de su cuerpo para nosotros y nosotros tenemos que tomar esa confianza y materializarla en un buen trabajo, en una buena ejecución. ¿Ok? Bueno, de verdad que les agradezco muchísimo haber asistido a este episodio 2 de Lealtad a la Tinta. Recuerda suscribirte, ¿te acuerdas? Está aquí, el botón rojito ese y el like, está like, ay, ese es el like. Muchas gracias. Cuenta de Instagram, @Ricardo Piso Torcate. Ahí nos vamos a enterar, vamos a interactuar. Pregunta, comenta, lo que sea, desde el respeto, desde la buena onda, desde el buen rollo, desde la buena iniciativa de poder aprender, de ceder un poco ante tus principios y llegar a entender que hay algo mucho más allá que a lo mejor nos falta conocer. Yo quiero conocer más, yo quiero aprender más. Si tú estás dispuesto a entrar en esta onda, bueno, vamos a aprender los dos. Un poquito de café. Y te espero en el próximo episodio. Recuerda siempre que podemos estar muy tatuados o podemos estar bien tatuados. Ahí la diferencia. Recuerda que tú eres el dueño de tu propia historia. Esto es lealtad a la tinta.